Poesía en Acción, un podcast sobre poesía y poetas vinculado al proyecto Poemas, poesía para más gente. Vamos todos a hacer un viaje intergaláctico. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los expedientes, los contratos, el dinero no se ve. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Nos acompaña en esta ocasión a Poesía en Acción el poeta William González Guevara. William, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en el marco del Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla. Comencemos, si te parece, por tus orígenes familiares. ¿Cómo han moldeado tus experiencias de infancia y juventud, tu perspectiva como poeta? Hombre, nací en el país que dicen que es el país más poético de toda Latinoamérica, ¿no? Que es Nicaragua, ahí es como un deporte nacional. Y claro, lo que pasa en Nicaragua es que la poesía te la meten desde pequeño. Es decir, es como un veneno que... Porque claro, al tener a un tipo que es un héroe nacional, porque Rubén Darío es un héroe nacional en Nicaragua, más allá de luego su parte europea y tal, entonces te educan ya con la poesía. Es más, la palabra poeta es un saludo. Tú vas por la calle y te dicen, ¿qué pasa, poeta? ¿Cómo va, poeta? Entonces tú creces, o en mi caso, en mi infancia, con esos estímulos, que son prácticamente unos estímulos poéticos. Hay una tradición luego de poesía revolucionaria, es decir, la famosa revolución sandinista que se conoce en todo el mundo. Uno de los elementos que utilizaban para repartir sus carteles eran epigramas de Ernesto Cardenal para que un dictador cayera, ¿no? Entonces, tú creces ya con esos estímulos que heredas y que van moldeando tu infancia y tu juventud. Y, hombre, y se dice que en Nicaragua todos son poetas. La separación de tu madre a una edad temprana es una experiencia que supongo marca a cualquiera. ¿Cómo ha influido en tu forma de escribir y en los temas que eliges a la hora de explorar en tu poesía? En todo, ha influido en todo porque se ha convertido en el elemento primordial de mi obra. Es decir, la figura de mi madre, esa valentía, mi madre no tenía necesidad de dejar Nicaragua en absoluto. En Nicaragua tenía un gran puesto en una grandísima empresa. Y tampoco, sí que es verdad que los problemas económicos llegaron a agobiarla demasiado. Entonces, como ya teníamos el gen de emigrar por el tema de la revolución sandinista, sobre todo una parte de mi familia pues vive en Estados Unidos, por ejemplo. Ella decide que Estados Unidos no es el país que quiere de destino, sino España, por muchas razones, y la principal es el idioma, es decir, el idioma. Ella decide dejarme con 6 años y a cargo se quedaron mi tía y mi abuela. De ahí a que mi madre sea un elemento primordial, pero también mi abuela. Esa crianza junto con mi tía y junto con mi tío también, pues marcan por completo mi vida y la fragmentan en dos. Fíjate que hay una cosa que nunca he podido explicar en un poema y no lo he escrito aún porque no se puede explicar con palabras, que es el reencuentro de un hijo con una madre después de haberla visto 6 años durante una pantalla de un ordenador. Además lo tengo en la cabeza grabado, saliendo de la puerta del aeropuerto, se abren, veo a mi madre ahí,
pero me preguntaba, ¿pero es realmente mi madre? ¿Sabes? Y en mi caso yo crecí sin padre, es decir, el único elemento así de amor, el único estímulo que he recibido es ese amor femenino. Por ejemplo, porque la parte masculina ya en España, pues la cubre mis dos hermanas gemelas. Entonces, tú creces con ese desgarro nostálgico de una separación, llegas a un país, abrazas a una mujer que sí, que sabes que hay algo ahí que os une, pero es que llevas casi prácticamente 6 años separado de esa persona. Y fue como volver a empezar una reconstrucción de ese sentimiento bastante curiosa que ojalá algún día pueda tener como las palabras suficientes para poder explicárselo a otra persona, porque vivirlo es tremendo. Recuerdo ese escalofrío que sentí por todo el cuerpo cuando mi madre me abrazó con 11 añitos al salir del aeropuerto. Un país nuevo, todo distinto, nueva comida. Pero mi madre se convierte en un elemento primordial porque siempre me pareció una mujer valiente. Ella deja todo en Nicaragua, deja su puesto de trabajo que ganaba muy bien, además en dólares. Y en Nicaragua la moneda es el Córdoba y ella ganaba en dólares. Es decir, era una de las empresas más top de Nicaragua. Decide emigrar y aquí empieza la segunda parte de su vida. No puede homologar sus estudios y opta por la vía de empleada del hogar y el sector de la limpieza. Entonces yo llego aquí con 11 años y empiezo a ver que mi madre trabaja de lunes a lunes y que lleva una vida que no tiene nada que ver con la vida que llevaba en Nicaragua, que era la vida de una mujer que se codeaba con gente de Estados Unidos, con empresarios, porque trabajaba en una cadena de restaurantes y era uno del grupo directivo de dicho restaurante. Entonces era la que atendía a personas extranjeras, empresarios. Y claro, y tú ves que llega a España, que sus estudios no son valorados, que trabaja de lunes a lunes para pagarme los libros, el colegio, para pagar el piso, para tener la nevera llena. Entonces, y yo siempre he sido muy observador desde pequeño, es algo que traigo de Nicaragua. Y claro, digo, es que el esfuerzo de mi madre es demencial. Y lo que no ha llevado bien mi madre es el tema de la enfermedad. Es epiléptica y ella se pensaba que siempre iba a ser la mujer fuerte, que llegó a España, que tenía 4 o 5 trabajos para poder pagar el piso y pagar nuestras cosas. Tanto, ten en cuenta que una mujer sola tirando con 3 hijos. Es decir, solamente un salario, porque mis hermanas no trabajaban en ese momento, yo tampoco, luego fue distinto porque empecé a trabajar, me fui a Francia y tal. Pero yo creo que de allí nace, de ese esfuerzo, de esa valentía desgarradora, de ese ver a mi madre salir a las 6 de la mañana y llegar a las 11 de la noche, de lunes a domingo. Dices, es que aquí pasa algo. Y ese algo se representa en mi poesía, en todos mis libros. Nace ahí tu poesía, de ese desgarro, de ese momento. ¿Qué ingredientes se mezclan si es así, en esa sensación a una edad, supongo, muy temprana aún, ¿no? Sí, tuve que comprender muchísimas cosas siendo tan pequeño y tan joven, ¿no? La realidad, la dureza de la vida. Se mezcla el desgarro nostálgico de no entender por qué he dejado mi país, por qué tengo que empezar desde cero. El primer poema de Los Nadies se titula Prefacio y, por ejemplo, empieza como: entro al colegio por primera vez, seré el nuevo extranjero de la clase, no tengo amigos, no conozco a nadie. Y luego a mí me sorprendió el legado de Rubén Darío, ¿no? En España. Claro, porque a mí, yo decía Nicaragua y los profesores me contestaban Rubén Darío. Pero claro, la vida de Rubén Darío no era mi vida ni la de mi madre. Por ejemplo, pensaba en ese Rubén Darío de faceta de embajador y yo vivía en Carabanchel, mi madre era empleada del hogar. Entonces ese poema se cierra con qué compartimos Rubén y yo, pues esa carga nostálgica, esa carga repleta de nostalgia. Entonces, ese desgarro nostálgico me lo traigo de Nicaragua, esa pobreza tercermundista también la traigo de Nicaragua y llego a un barrio llamado Carabanchel que me lo da todo. Un barrio solidario, un barrio humilde, un barrio donde hay una pobreza, pero es una pobreza europea camuflada.
Entonces se mezclan esos dos ingredientes, el desgarro nostálgico de Nicaragua y una pobreza tercermundista, y el desgarro de un barrio multicultural, un barrio de gente trabajadora, un barrio donde aún sigo además, nunca me he ido de ahí, la misma casa, todo, donde yo empiezo a observar y tengo contacto con mis compañeros del colegio que viven en el Alto de San Isidro. Es decir, el Alto de San Isidro es una zona repleta de narcopisos, de drogas, y yo jugaba allí porque todos mis amigos del colegio vivían allí. Una zona donde los pisos son de servicios sociales, por ejemplo. Entonces, claro, yo tenía ya un pasado en Nicaragua, un pasado sangriento vinculado a las pandillas, a la droga. Una parte de mi familia, por ejemplo, tenía problemas con la justicia porque había dedicado su vida a vender sustancias ilegales. Entonces yo ya conocía, ya había visto todo eso. Es más, mi futuro en Nicaragua, los comentarios eran: William va a ser un nuevo vendedor de droga, por ejemplo, porque es que estábamos encaminados a eso. Era como una vía. Entonces creo que fíjate que es curioso porque bajo mi punto de vista, una de las decisiones por las que mi madre decide emigrar a España es el entorno también que nos rodeaba en ese momento. El hecho de ir a empezar desde cero a otro sitio, pero claro, es curioso porque vengo a una zona donde también existen los narcopisos, ¿no? Y de ahí los nadies porque los chicos, yo ya traigo una herencia poética, es decir, la poesía en Nicaragua, Deporte Nacional, Rubén Darío, los poetas revolucionarios. Y me doy cuenta que a pesar de ser un país pobre, tercermundista, en Nicaragua a la cultura y a la poesía se le daba un respeto muy grande y era como un ingrediente en medio de la pobreza. Pero es que en Carabanchel, en el Alto de San Isidro, la poesía era como algo lejano, algo elitista. Y digo lo de elitista porque los chicos me lo dicen. Es que los poetas, que si el cielo, que si el amor, que si no sé qué. Entonces yo para ellos, uno de los grandes premios es que me he convertido como en un referente. Es decir, se puede hacer poesía comprometida cívicamente, se pueden denunciar, por ejemplo, la situación de las empleadas del hogar en España, pero ojo, bajo mi punto de vista, en mi caso, alejado un poco del activismo político. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hay un precedente bastante importante que es la Revolución Sandinista. Y todo tipo de poesía se vinculaba a la Revolución Sandinista. Entonces, cuando yo publico Los Nadies en 2022, en Nicaragua se habla de una ruptura con los poetas revolucionarios, ¿no? Y con un tipo llamado William, que vivió en Nicaragua 11 añitos y que lleva la otra mitad de su vida, más años que en Nicaragua realmente, viviendo en España. Entonces se mezcla esa carga nostálgica de Nicaragua con las experiencias vividas en Carabanchel, se hace un totum revolutum y de ahí salen Los Nadies. Tienes 25 años. 24 aún. Has publicado tu cuarto poemario, ¿no es así? Sí. ¿Cómo ha evolucionado tu voz poética desde esos primeros escritos hasta ahora? Pues ha cambiado un montón porque, por ejemplo, el poema que te he comentado antes, el prefacio que hablé de Los Nadies, yo lo escribí en octubre de 2011, cuando llegué a España, los primeros días que llegué a España. Claro, yo lo leo ahora con el conocimiento que tengo gracias a haber cursado el doble grado de Lengua, Literatura y Periodismo, y has leído más, te has nutrido más de distintas voces. Porque en Nicaragua tenemos un problema muy grande y es que pensamos que lo único que existe en el mundo poético hispánico es Rubén Darío. Y no. Yo vengo aquí y me encuentro a la Sin Sombreros, a un señor que se llama Lorca, a Jaime Gil de Viedma, Ángel González. Y una de las cosas que comenta Yoconda Belli, la gran poeta nicaragüense, además premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, que dice que en mí se mezclan como esas dos grandes tradiciones poéticas, la nicaragüense y la española. Y es que es verdad. ¿Por qué? Porque yo ya traigo una herencia dariana y aquí lo que adquiero es una herencia de la literatura española. Me flipo mucho el Siglo de Oro, por ejemplo. Y yo lo que insisto a los chicos siempre es que hay que conocer la tradición poética, creo que es importantísimo. Que luego tú escribes como te da la gana y haces malabares, lo que quieras. Pero el respeto hacia la literatura
se demuestra un poco conociendo la tradición poética, hablando, por ejemplo, tengo la suerte de ir a muchos institutos que me llaman, de un señor que se llama Ernesto Cardenal, de Rubén Darío, de Lorca. Y otro de los elementos importantes creo que es el tema del rap. A mí siempre me ha gustado el rap. El rap, ¿por qué me ha gustado y me ha acompañado desde pequeño? Al igual que la poesía. Porque me ha asombrado esa forma que tienen de reivindicar lo social y sobre todo la forma de utilizar la palabra en ese sentido. Entonces, ¿por qué en un poemario no podían convivir, por ejemplo, Borges y un rapero como Elio Tofana de Aluche o Fernando Costa? Entonces yo lo que hago es a meter referencias no solamente, por ejemplo, creo que es en Los Nadies, hay referencias darianas y hay referencias a un rapero que se llama Eric Hervé. Ambos comparten el elemento que es la palabra, ¿no? Y eso es lo más importante, la forma de utilizar la palabra. Y eso, volviendo a tu pregunta, el tema de la evolución poética yo creo que se nota en las lecturas. Me duele respirar, por ejemplo, que es mi segundo poemario, es como más barroco, porque justamente era un friki con el tema del siglo de oro, Garcilaso, Quevedo, es decir, las plumas que edificaron un poco lo que sería después toda la tradición española. Entonces en mi poesía se ve como un avance de las lecturas de este chico plasmado en sus escritos. Lo que va leyendo, no trato de imitarlo, pero absorbo muy bien esas corrientes. Tu poesía podríamos decir que a menudo refleja una visión contemporánea, como no puede ser de otro modo, pero ¿cómo percibes la influencia de tu generación? Si es que podemos hablar de una generación literaria, no sé si crees en ese concepto y si más allá crees que existe hoy en día una generación literaria ya en nuestro país, si nos centramos en la poesía española. Esa influencia de tu generación en la literatura actual y en tu obra en particular. En España se está escribiendo muy buena poesía, pero tienen una asignatura pendiente y es que se creen que solo en España se escribe poesía. Y no es así. Los escritores jóvenes latinoamericanos, o mejor dicho, los poetas jóvenes latinoamericanos, se interesan más por la poesía joven española que los españoles por los que están haciendo al otro lado del Atlántico. Cosa que es bastante contradictoria. ¿Por qué? Porque en la generación de figuras de la literatura española o de la poesía española como Luis García Montero y toda esa gente, pues tenían muy buena relación con Gioconda Belli, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, con lo que se estaba haciendo en Centroamérica, que normalmente cuando piensas en América piensas en Norteamérica y en Sudamérica, y nos olvidamos de que hay ahí un enlace llamado Centroamérica que a pesar de estar en el centro nadie ve. Creo que es muy pronto para hablar de generación poética en España. Me gusta el panorama español, me gusta porque hay poesía de largo aliento, hay chicos jóvenes que optan mucho por la métrica. Giuseppe Turiello, por ejemplo, es un poeta hispano-italiano que se nota un montón su influencia dariana, ¿no? En sus versos, en sus libros. Luego hay una corriente que acompaña los tiempos, que es la poesía vinculada a lo social y a la precariedad. Por ejemplo, en España en general, el tema de la vivienda. Hay muchísimas voces, lo que pasa es que hay un totum revolutum bastante fuerte, que es complicado encasillar. Este poeta lo metemos aquí, este poeta en esta rama, porque creo que es muy pronto. Y claro, son tantas las vertientes que tenemos que dejarlas reposar, pero yo creo que, insisto, la asignatura pendiente de ver al otro lado del Atlántico es importante, porque es que es explorar otras vías, lo que se está escribiendo en México, en Argentina, más allá de las lenguas cooficiales, que se le está dando también bastante importancia aquí en España. Oye, que hay países en Centroamérica, chicos, por ejemplo, en Nicaragua, que están en medio de una dictadura, que se están yendo a Costa Rica para publicar su primer libro e introducirlo a su país, que están pasando cosas, o sea, que se siguen censurando libros, por ejemplo, que tenemos a una Nicaragua sumida en una dictadura donde la poesía es prácticamente clandestina.
Y eso a mí me vuela la cabeza porque el eterno retorno. A mí también desde el punto de vista periodístico me parece interesante y que los jóvenes pues sean muy como ombligueros, que ignoren lo que están pasando esos chicos de ahí. Sí es verdad que me toca directamente porque soy de Nicaragua, pero si esta dictadura fuese en España, además teniendo un precedente dictatorial, oye, que la poesía también es un arma para ejercer presión. Has hablado del lenguaje y estamos hablando de lo social también y estamos hablando de lo político. ¿Qué está en el centro? Si es que hay algo en el centro. El lenguaje, lo social, lo político, el compromiso. Hablamos de una poesía comprometida en el sentido del clásico engagement de los 60. ¿Crees que que se ha mantenido una corriente crítica en ese sentido en la poesía española y que tú formas parte o eres una voz más de ese hilo común? Yo creo que es que no puedo estar comprometido, o sea, tengo que estar comprometido socialmente y cívicamente porque es que mis libros están vetados en el país donde nací. ¿Cómo no voy a estar comprometido socialmente? Incluso si no estuviese, si imagínate que ojalá fuese así, que en Nicaragua no existiera una dictadura, por la circunstancia que me ha tocado vivir y por todo el tema de haber dejado mi país y tal, tiene que estar el foco en lo social. En el centro yo creo que debe estar el compromiso, al menos en mi caso. El compromiso y el respeto hacia la tradición poética. Porque claro, es muy fácil caer en el panfleto político. Ahora bien, el tema de la migración, por ejemplo, en la poesía española creo que se está prostituyendo bastante. Una cosa es ser activista político. Tú puedes ser activista político y ser un buen poeta, por supuesto, hay grandes ejemplos, pero utilizarlo eso como arma para que te abra puertas, me parece un poco que se pierde precisamente el respeto hacia la tradición, ¿no? Un ejemplo muy claro, Ernesto Cardenal. Tenemos un Ernesto Cardenal místico, un Ernesto Cardenal vinculado a lo social, un Ernesto Cardenal que se iba a una isla cerca de Nicaragua a llevar la poesía a los niños con cáncer. Ese es un gran compromiso social y cívico, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poco el compromiso verdadero y eso es peligroso porque, claro, te lleva al panfleto. Insisto en el tema de la migración. Yo no soy el único poeta que habla de la migración, en absoluto. Pero yo creo que la crítica, bajo mi punto de vista, ha visto un conocimiento de la tradición y a mí no me vas a ver en charlas, por ejemplo, solamente hablando de la migración. Es más, que me la han ofrecido. Yo no soy activista en absoluto, lo respeto de verdad, pero yo soy poeta. Es decir, me pasa por ejemplo con el tema de Nicaragua también. Es decir, yo no soy político, yo no puedo ir a hablar de la situación de Nicaragua así por así. Mi compromiso con Nicaragua es un compromiso literario, lógicamente todo es político, pero es un compromiso desde la literatura. Imagínate que esperemos que lo más pronto posible caiga Ortega. Mi compromiso seguirá con Nicaragua desde la literatura, ¿no? Porque luego está el tema también de la oposición, de las distintas vías que se van a seguir para reconstruir un país. Mi voz seguirá siendo la misma. Una voz literaria, nicaragüense y carabanchelera, y va a seguir así, comprometida con los chicos. Y lo que me interesa a mí, desde el fondo de mi corazón, es que los chicos se quiten esa idea de que la poesía está lejos de ellos. Porque es que de verdad, me lo dicen cada día en el barrio, que no está la poesía aterrizada prácticamente, y lo ven como algo lejano y no, de verdad. Entonces es como mi lucha, tratar de acercárselos, y los premios, las críticas, las entrevistas me han dado la posibilidad, y muchos profesores de España también a los que les estoy tremendamente agradecidos. Bueno, lo de hoy del festival, por ejemplo, que vinieron 2 chicas a verme porque su profesor les había hablado de mi poesía. Ese es el premio para mí, más allá de todo, de cualquier premio literario que tú quieras. O sea, eso es lo que llena realmente. En un mundo donde lo digital juega un papel crucial, ¿cómo influye tu experiencia como nativo digital en tu escritura y
más allá de eso, también en tu conexión con los lectores. Pues es bastante curioso porque hay mucha gente que Yo no soy un poeta de Instagram, la verdad. Lo utilizo para cosas personales, mi vida normal, y de vez en cuando para subir cosas de poesía, de festivales donde voy a estar. Pero yo creo que las redes funcionan bastante bien como un escaparate. Cada uno consume lo que le da la gana, hay poetas que tienen miles de seguidores y que se mueven muy bien allí. Yo no las necesito. Hace poco, cuando estuve fuera de España, pues yo, por ejemplo, me desactivé las redes sociales para estar concentrado en mi proyecto, que al fin y al cabo era el poemario en el que estaba trabajando. Entonces lo veo como un escaparate donde cada uno elige lo que quiere y consume lo que considere oportuno. Sí que es verdad que siempre se ha llevado ese debate de no, los poetas de Instagram, los poetas de verdad, no sé qué. Debate siempre va a haber. Pero las redes sociales están muy bien para el tema de la difusión, por ejemplo. Y hay festivales de literatura que apuestan por los jóvenes, que eso es otra cosa. O sea, tú en los festivales... Yo es que me aburro de ver siempre los mismos nombres en los mismos festivales, porque, claro, como los directores son amigos del gran poeta, y a mí la verdad que eso me da mucha pereza. Y es algo que le envidio a los americanos, por ejemplo, que ellos valoran el tema de más allá de los contactos, la calidad de la obra en sí, ¿no? Y además también influye un poco el sistema de premios y tal. O sea, en España el sistema de premios es algo que falla bajo mi punto de vista. Hay demasiados premios y lo que necesitan, al menos los poetas jóvenes, es becas, dinero y tiempo para escribir y dar a los lectores, a los pocos lectores de poesía, una obra digna. Entonces veo las redes sociales como un escaparate. O sea, no han moldeado mi forma de escribir en absoluto ni nada. Es más, vemos como editoriales como Hyperion y Visor se han reinventado, que son los dos grandes pilares, bajo mi punto de vista, de la literatura española. Bueno, luego está también Rialf, de la colección Adonais. Pero la verdad que creo que hay que adaptarnos a los tiempos y funcionan, insisto, como escaparate. Cada uno las consume a los poetas que considera, con más seguidores, con menos. O sea, pero no es algo a lo que yo le dé muchísima importancia. Vamos terminando, que quisiera hacerte una última pregunta. Si hacemos un ejercicio de futuro, ¿qué legado te gustaría en este sentido dejar con tu poesía? ¿Qué mensaje te gustaría que las futuras generaciones de poetas y lectores se llevaran consigo? La verdad que no pienso en un legado. Es muy buena pregunta, porque esto lo he hablado con Sergio Ramírez, que sí ya tiene un legado prácticamente, es Premio Cervantes. Y fíjate que es curioso porque cuando me haces esa pregunta, yo pienso que gracias a mi poesía hay gente que me quiere mucho, gente que ni me conoce y me quiere muchísimo, quieren a mi madre. Es decir, yo cuando voy a un acto en Madrid con mi madre, es que mi madre es como una estrella, es decir, le pide que firmen los libros. Más que un legado como tal, defiendo un poco el tema de llevar la literatura a barrios desfavorecidos, a barrios donde llegan pocos libros o prácticamente no llegan, donde la poesía está lejana. Me gustaría que se me recordara así, como un tipo que trató de dar voz, por ejemplo, a la lucha de las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar han estado abandonadas prácticamente por todos los movimientos, incluido el feminista. Yo es que, claro, como mi madre se ha dedicado a ese sector, pues me toca directamente. Entonces, por ejemplo, que me recuerden como más allá del autor de Los Nadies y de Inmigrantes de Segunda, sino que este tipo tenía una preocupación verdadera por este tema, ¿no? Y sobre todo los barrios marginales me interesan muchísimo. Es decir, un legado que esté vinculado a querer llevar la poesía a los barrios marginales de España. Luego ya más adelante miraré también los de Latinoamérica, pero ahora, hombre, como vivo en España, pues me interesa más el panorama español en el sentido de llevar la poesía a... Pero no me preocupa mucho un legado, pero sí que cavilo sobre ello en que me vean como alguien que sí que estaba comprometido de verdad, que no quería ningún interés, no tenía ningún interés ni económico, ni de visibilidad, ni nada de eso, sino alguien que estaba comprometido cívica y socialmente y además con un bagaje cívico que ya le venía de una revolución, como decía Ernesto Cardenal,
poética, porque la revolución será poética o no será. Y con sus epigramas que repartían en las calles, pues la gente lograba enterarse de una lucha realmente. Yo creo que Los Nadies ha ayudado mucho al tema de que los chicos se den cuenta de que no están tan lejos de la poesía y que no es tan elitista como dicen, y que hay poesía aterrizada, hay poesía de todos los tipos, y joder, Rubén Darío con sus sonetos, con Margarita con sus sonatinas, es decir. Entonces, volviendo al legado, que me gustaría eso, que me recuerden como un chico que estaba comprometido, y ese compromiso era verdadero. Pues muchísimas gracias, William, por acompañarnos a Poesía en Acción hoy en este marco fantástico, ¿no?, del Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y después de hablar con él, os dejamos a continuación con el recital de William González Guevara. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, Paco, por tus palabras, José María, David, por invitarme, por reinvitarme a este maravilloso pueblo que respira coplas, que respira flamenco, que respira poesía. Y la poesía, como decía mi abuela, una mujer analfabeta, que la poesía no es un premio literario ni un concurso literario. En mi país la poesía es un deporte nacional. En Nicaragua es un país de poetas. Y una de las cosas maravillosas que me ha dado mi obra es acercarme a los jóvenes indirectamente. Candela y Paula, por ejemplo, que están aquí, han venido porque su profesor del instituto les ha leído Inmigrantes de Segunda, ¿no? Y eso para mí es mi premio. O sea, venir a Sevilla, a la Puebla de la Cazalla, y que dos alumnas de un instituto vengan desde otro pueblo a verme porque les hace ilusión, ese es mi premio. Así que, Paula, Candela, gracias de corazón. Lejía. Está dedicado a las empleadas del hogar latinoamericanas que cuidan mayores y limpian edificios. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca, devastada, su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico. Mi madre ha perdido sus huellas dactilares limpiando, ha dedicado la mitad de su vida al sector de la limpieza, y de tanto trabajar con la lejía, pues las huellas de sus manos desaparecieron, ¿no? Entonces, todos hemos ido de alguna forma a renovar el DNI o el NIE en el caso de las personas migrantes. El NIE es el número de identificación del extranjero. Pues normalmente los cogen, la policía o donde sea, son las huellas de nuestras manos. Pues a mi madre en la policía le cogen las huellas de los pies porque no tiene de las manos. De ahí ese poema. Una de mis grandes luchas, yo crecí en el Alto de San Isidro, en Carabanchel, un barrio dominado por los narcopisos, por la droga, desafortunadamente, y también en el barrio San Luis Sur, en Managua, también estaba dominado precisamente por las drogas y por los narcopisos. Este poema se titula Narcopisos. Adolescencias ocres que se arrastran. Hay vidas que no albergan esperanzas. ¿Por qué creer en ella? La esperanza tiende a haber derretido sus cimientos. Mis antiguos amigos del colegio surcan andares no recomendables. No se mueven los columpios del parque donde jugábamos fútbol al salir del cole. Ya no nos acompañan nuestras madres. Muchas han fallecido. Sin embargo, hay otras que decidieron soltarles las manos a sus hijos muy temprano.
Ya no sonríen los niños que fuimos. Darianos está dedicado a los gitanos de mi barrio, tan orgullosos ellos de que William puede estar en Atenas, puede estar en París, de que se vaya a Princeton, y allá donde van hablando de su William González, de ese chico que habla de Carabanchel, que habla de su barrio tan orgulloso, porque a veces parece que en Carabanchel solamente hay drogas y hay narcopisos, pero no, ellos están orgullosísimos de tener a su William González. Darianos, y está dedicado, como he dicho, a los gitanos del barrio. Dejamos de tener leche caliente encima de la mesa. Convertimos la vagancia en chupachús masticable. Quemamos el futuro. Abandonamos el instituto antes de los 14. Quitamos la gravedad a la esfera. Navegamos por la nada infinita. Comimos precariedad laboral y marchamos diciendo: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Nacimos muertos. Los nadies no tememos a la muerte porque al nacer perdemos las quimeras. Nos engendró la poquedad insípida. No vamos a la playa. Ya vivimos con los pies empapados por el fango. La tierra que habitamos es reseca, por eso la humedad la pone el iris que riega nuestros campos al llorar. Ajustamos parvedad y fe a partes iguales, alabamos a los santos católicos y al Señor le pedimos que nos cuide de las enfermedades y las plagas. Los nadies no tememos a la muerte. Ya desde que nacemos preparamos el tamaño de la cruz y la lápida. Este poemario, mi segundo poemario, es un poemario muy especial para mí, como ha dicho Paco. Nicaragua actualmente atraviesa una dictadura. En el año 2018 se produjeron unas revueltas estudiantiles, sobre todo de jóvenes universitarios. Allí el gobierno de Daniel Ortega asesinó a 7 de mis 8 amigos de mi primera infancia. Con fusiles Dragunov, desde alto de edificios, disparaban a matar a los jóvenes sin piedad, y disparaban a matar porque les disparaban en la garganta, por ejemplo. Las últimas palabras de Álvaro Conrado, un jovencito de 15 años, además está el vídeo en internet, que es un vídeo que se hizo muy viral, fueron: me duele respirar, después de que un francotirador le disparara en su garganta por el simple hecho de ayudar a esos jóvenes universitarios porque estaba transportando agua donde estaban ellos. Este libro, por cierto, si entráis en Nicaragua con él, pues seguramente os deporten, no os dejen entrar. Es un libro que el régimen ha considerado peligroso. Bostezo formidable de la tierra. La rotonda Rubén Darío, 3 de la tarde. Sobrevuelan disparos por las calles. Los estudiantes usan sus mochilas, libros, cuadernos como chalecos antibalas. Rezan y se persignan. Son conscientes de que fuera la muerte los aguarda. Las balas botan en las aceras perforando estómagos, pulmones, cuellos, piernas. Hombres armados entran en parroquias disparando a los santos. Mi pupila contempla cómo gente se desangra. Algunos tratan de ayudar en vano, abaleados por la policía. Le pregunto a una víctima: ¿cómo te llamas? Dime. Intentando juntar vocales y consonantes que formasen la efigie de su nombre, consigue articular una oración. Dile a mi madre que la amo mucho. Y es que amar es la acción más perdurable que nos da la vida. Francotiradores. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
expresó el cura al verlos. Se esconden entre bosques, matorrales y montes. Llevan consigo armas Dragunov, fusil que acabará con cientos de protestantes. Los cadáveres yacen en el suelo, poseen carne tierna y tardan en oxidarse. Los huesos de los niños necesitan, a diferencia que el de los adultos, más tiempo para su putrefacción, o serán los opilotes y los buitres sus comensales. En la televisión, los líderes del gobierno condenan crímenes abiertamente que han sido cometidos por sus órdenes. Una de las cosas que más me impacta de la situación actual de Nicaragua, hace exactamente 2 o 3 semanas estuve en un encuentro clandestino con chicos de Nicaragua y salí de verdad de ahí bastante tocado, porque claro, los chicos no pueden escribir, no pueden hacer un recital libremente, porque tendrían, por ejemplo, si se hace un acto como este, allí en la puerta estarían alrededor de 13, 14 paramilitares o militares vigilando todo lo que sucede dentro, porque el régimen trata de controlar cualquier acto o cualquier comentario en su contra. Un país sin libertad es un país sin poetas, se titula este poema. Crecimos en el mismo trozo continental, nación de lagos y volcanes trémulos y canciones profanas, 2 bandos, misma gente, políticas malignas y perversas, abyectos argumentos. ¿Cómo puede el hombre desprender rencor diabólico? Me ha tocado vivir en una Nicaragua donde la libertad es una cáscara de huevo tenue. Ese país en el que ves bates por metro cuadrado se ha extinguido. No busques bates, los están matando. Se acaban las coronas funerarias, el viento huele a hierro, los crisantemos ornan camposantos. Profunda mi extrañeza, llorar por dentro sin que nadie mire el esplendor de mis hirientes lágrimas. Este país sabe muchísimo de dictaduras, ¿no? Y ninguna dictadura es para siempre, y la de Ortega, desde luego, tampoco va a ser para siempre. Este poema se titula Paraguas para la autocracia. Cuídese de los que atentan contra la palabra, los que tachan de subversivo al verso y deciden erradicarlo, desarraigarlo. Camine con cuidado, porque allá donde prohíben libros, penalizan las bocanadas de aire. Leer es respirar. No olvide que la literatura tiene el don de la inmortalidad. Sepa que va a fallecer, partirá de este mundo cruel, satánico, antibíblico, pero no se olvide de que el poeta, perseguidor de los saberes, al tiempo sobrevive. Los sentires poéticos alargan su vitalidad y estancia. El mensaje que intenta transmitir expande su fortaleza. 3 consejos le daré. Tal vez el día menos pensado los utilice si llueve autocracia por sus fronteras. En primer lugar, no disipe su cognición. Segundo, comprender, escuchar. Son fontanas que engendran empatía. Tercero, escriba, porque escribir es hablar con su otro yo. Procure que no se le pudra la voluntad, cimiento de la condición humana. No sufra, amigo mío. Si decae, apóyese en el verso, lea y sienta. Cuide su libertad, pilar valioso. Exterminarse, fin de la autocracia. Inmigrantes de Segunda es un homenaje a las empleadas del hogar, latinoamericanas, la mayoría de ellas que trabajan para familias ricas de Madrid e invisibles. Este poema que abre Inmigrantes de Segunda se titula Las invisibles.
Nadie se sabe vuestros nombres, nadie, mujeres invisibles de la esfera, resquicios ignorados por el mundo. Ningún científico, ningún poeta habla de vuestra historia. Ni el mejor filósofo, ni el periodista culto empieza el telediario mencionándoos, ni la experta psicóloga os dirige un mensaje de lucha. No hablan de vosotras en la radio ni en la televisión, las invisibles, las marginadas, las que vais limpiando escaleras, portales, oficinas. Todas portáis el rostro alicaído de mi Santa Madre. Pan bendito. El barrio es una nube de sueños apagados. Payos, gitanos, emigrantes viven, conviven y malviven. Se apuñalan si se rompen las leyes acordadas, los códigos de un barrio sumergido en oleajes de impureza ácida. En zonas conflictivas como estas, la policía es un adorno más, como farolas, coches deshuesados, un robo a mano armada mañanero o desérticas pistas de fútbol donde yonkis quedan para pincharse jeringas de heroína. Levitan las ausencias inocentes. Los curas guardan hórridos secretos de asesinos que intentan limpiar crímenes y pecados en los confesionarios. Monjas rezan a vírgenes de mármol. Gitanas de tercera edad se cuentan sus pasados conflictos delictivos. Señores estudiantes acudiendo al CEPA a por su título de secundaria antes de fallecer por un infarto. Solo la muerte corta las ganas de aprender. Venid aquí, miradnos, observadnos, nos debemos a vastas podredumbres. Muchísimas gracias.